convengamos también que uno necesita más apasionados, ¿no? Porque vos hablabas hace un ratito de esto de que te encontraste con un profe que de repente te transmitió esto de lo lindo que es saber comunicar o saber enseñar. Y yo me imagino que cada vez que entras a una clase es como que volvés un poquito a eso. Sí. Y en todo momento uno busca revivir eso que tanto te apasionó en su momento. Y hoy en día es un poco complicado el hecho de que por ahí uno entra a una clase y hay un profe, a mí me pasó con un profe de economía, de repente entras y el tipo te da todo con la fórmula económica, qué sé yo, y listo, arreglate y anda. Y acá paso los PDF, chicos, y arréglense. Y era como yo salía y trataba de llegar al profe y decirle, profe, no entiendo esto, lo otro. Y por ahí el tipo te volvía a explicar, pero no era una cosa de, viste, no lograba conectar. Eso por un lado también es. Y vos, bueno, estás enseñando también en una escuela técnica Sí. que está en Lugano, ¿verdad? Yo creo que hoy, por lo menos a mí me ha pasado, de pasar de una escuela pública a una privada y de repente entrar a una escuela y, como vos decís, sentirse de otro palo, como que no soy de acá. Y de repente siempre hay un profe que te integre y decir, a ver, Melo, acá pase, como que involúcrese, pase el pizarrón, haga esto, lo otro. No, bueno, me salió mal, bueno, buscamos la forma. Y hay otros que no. Hoy en día te encontrás en esta escuela técnica y te pasa que hay chicos que van por ahí a la escuela y se sienten de otro palo y vos lo vivís desde tu lado y decís, esto es más o menos lo que me pasaba a mí. Mira, ahí tocaste dos cosas muy, muy interesantes. Primero, lo que es la formación docente, esto que a veces se discute mucho, pero se debate poco. ¿Sí? Siempre se recarga sobre que hay que profesionalizar a los docentes, jerarquizar el rol docente, etcétera, etcétera. Pero queda en eslogan porque no terminás de encontrarle una causa final de, bueno, si los quiero profesionalizar, quiero jerarquizar, ¿es con qué objetivo? ¿No? O qué encuentro dentro de la formación docente de los docentes, ya sea universitarios, secundarios, primarios, que me parece que no está bien. Eh, a mí me pasó escuchar en sala de profesores de facultades, y pasa en todas las facultades, en todas las universidades, docentes que sacaban pecho de decir, en mi clase aprobaron solo dos, tres, ¿no? Como si fuese algo bueno, positivo, como si que haya tanta deserción, tanta forma de reprobar, validara su conocimiento y como que él está por sobre encima de todo. La realidad es que esta nueva generación de docentes, por lo menos universitarios, entendemos que no es lineal el conocimiento y la forma de expresarlo, y que si en un aula de 102 personas solo 3 aprobaron, a mí por lo menos algo me hace ruido de qué estoy ofreciendo yo como docente, ¿no? Eso por un lado. Después, esto de en la escuela técnica, que es la escuela técnica de la UBA, en Villa Lugano, es una escuela preuniversitaria y tiene un rol pedagógico completamente distinto, por ejemplo, al Carlos Pellegrini y al Nacional Buenos Aires, ¿sí? Que son escuelas, vamos a decirle, de élite dentro de la ciudad. Y el caso de la Escuela Técnica de Lugano busca, no todo lo contrario, pero busca enfocarlo desde otro lado, es decir, encarar la inclusión, pero también la excelencia académica. Yo tengo la suerte de trabajar ahí, dar clases ahí, pero además también trabajo en otras escuelas secundarias de la ciudad. Por ejemplo, un instituto privado en Villa Urquiza. La parte linda, gestión privada, y me toca muchas veces. El lunes a la mañana voy a Lugano, después del mediodía tengo que ir a Urquiza. Y tengo los dos mundos en Claro, cuestión de 5 o 6 los horas. matices. Y me pasaba que en la pandemia, que si bien es tema aparte de la pandemia para hablar, yo daba una actividad a los chicos de la escuela técnica y había muchos que no estaban, se desconectaban, etcétera. Pero había, me acuerdo, un grupo de pibas que tenían unas ganas terribles y me decían, profe, esta actividad, bancame unos 2, 3 días más, que la compu la está usando mi hermano y el celular mío lo mandó a reparar mi papá, pero ni bien pueda, voy a acercarme a la plaza que tiene conectividad Wi-Fi y ahí te lo voy a enviar, etcétera, etcétera. Y trabajos muy buenos, trabajos muy buenos. Y después,
iba a este instituto privado y también trabajos muy buenos, pero con un salto de calidad tal vez tecnológico de profe, mira, te muestro el WordPad con tal cosa, tal otra. Y si bien a veces lo único que variaba eran los tiempos. Al grupo de las chicas de la técnica le tenías que dar un poquito más de tiempo y ciertas concesiones entendiendo que el ámbito que manejaba es distinto. Y a los chicos de la privada tenías que recortar ciertos tiempos o encontrarle esa vueltita de rosca que no están viendo. Entonces la realidad es que en cuanto a herramientas puede haber una diferencia, pero el conocimiento que impregnaban era muy similar, porque las ganas con las que lo encaraban, la forma en la que interpretaban, estaba muy bien. Entonces ese tipo de cosas que sacó a relucir la pandemia, no solo mostró las diferencias que hay, sino también las ganas de conocer y de aplicarse. ¿Cuántos ingenieros con falta de recursos debemos tener? Sí, y además de que es una... yo siempre discuto que hay carreras que están pensadas para una sociedad de hace 20, 30, 40 años mínimo, y que además hoy en día necesitas una formación continua, ¿sí? Cada día salen nuevas cosas. Yo me acuerdo que en la Facultad de Ciencias Económicas se discutía que, bueno, no están enseñando el sistema Tango, no están enseñando tal cosa. Y después, a los 2 años, salió algo y no, mira, ahora eso no existe. Entonces no podías adherir a algo circunstancial, coyuntural a tu plan de estudios, porque en 2 años ya no existía más, ¿no? Hace 2 años no existía ChatGPT, hoy en día está todos los días presente. Entonces, ¿qué era lo que aplicó bien ahí la facultad? Es decir, bueno, vamos a enseñar la metodología y el proceso de pensamiento crítico necesario para que puedas adoptar todo tipo de herramientas. Después la sociedad y la innovación tecnológica te obliga a que te tengas que ir actualizando cada vez más y más, y creo que corremos a ese futuro como sociedad, pero sí el pensamiento crítico, sí el trabajo en el grupo y un montón de habilidades blandas es lo que no se puede escapar de una formación universitaria. ¿Y de qué forma te toca a vos esto que un pibe te diga, mirá, yo no tengo la compu en este momento, y se esfuerza por dártelo, por darte el trabajo? ¿De qué manera te toca, no? Porque uno también es un ser humano y de repente tiene emociones, y no sé, yo creo que esto también va de la mano de la pasión que vos tenés, ¿no? Le das una mano y también uno no puede involucrarse demasiado porque de repente es algo que te sobrepasa ya. Pero hoy en día yo veo, bueno, todo el laburo que haces es por una cuestión de decir, bueno, quiero que la educación en mi país mejore, quiero que otros pibes tengan la oportunidad que yo tuve, ¿no? ¿De qué forma, de qué manera, aparte de ser profe, vos ayudás a esta causa? Mira, a mí me tocó arrancar con la docencia primero en lo que es las facultades, arrancar desde abajo, desde clases de apoyo, desde grupos de estudio, ayudando a compañeros, compañeras. Después cuando me di cuenta me gustaba, que por acá era, y el problema que encontrábamos en el CBC era cómo venían en el secundario, caíamos muchas veces en el, bueno, vienen mal de la secundaria, el problema de la secundaria. Después me tocó seguir formándome y arrancar a dar clases en la secundaria, y hablando con mis propios compañeros decíamos, bueno, no, es que el problema es la primaria, vienen mal de la primaria. Tengo suerte de que mi grupo de amigos está compuesto por muchos profesores de educación primaria, y charlamos y decimos, bueno, es que el problema viene de atrás, y cada vez vas más y más atrás. Entonces te das cuenta que no es algo puntual de un docente en primer grado, en la profesora de geografía en la secundaria o el del CBC, sino es un problema mucho más integral, porque hablas seguro con una maestra jardinera y te dice, mira, viene el nene sin comer, mira, viene el nene que nadie le revisa ni cómo está vestido, viene, etcétera. Claro. Entonces, a mí particularmente me tocaba de esa forma, que me daba cuenta que, bueno, el cambio que se necesita o la modificación que se necesita no es solo de educación universitaria, sino de todo el sistema educativo en general, o por lo menos ir encontrando esos nichos que sí se pueden mejorar. Tuve la suerte que por mis roles docentes encontré personas que también compartían eso. Hoy en día, como dijo Pocho cuando me presentó muy pomposamente, estoy como parte del equipo de capacitadores de la Dirección de Escuela de Maestros del Ministerio de Educación, y que lo que trabajamos es formación docente, es decir, tratar de a todos los docentes de la ciudad que son del área de ciencias sociales, llevarle herramientas que puedan aplicarlo y que puedan modificar la realidad del aula.
¿sí? Porque mal o bien hay cosas que está pensado desde la formación docente y el sistema educativo para sacar trabajadores de un área exclusiva o con determinado tipo de competencias. Y hoy en día las empresas cambiaron un montón, los ámbitos de trabajo cambiaron un montón, los coworking, etcétera. Lo que no cambió es el aula. Vos entras a un aula, vas a encontrar 20 y pico de bancos, pupitres separados, un pizarrón y un profesor o una profesora, igual que en 1910. Entonces, si todo cambió y el aula no cambió, hay algo que se tiene que modificar. Igual ahí, Ayrton, te voy a interpelar a decirte que las instituciones o los edificios también cambian. No es lo mismo ser profesor en el Villa Riachuelo, ¿sí? En una escuela en Villa Riachuelo, que ser en Palermo. Una escuela pública estamos hablando. Sí, oh. Porque las políticas públicas que se implementaron fueron en la escuela de Palermo y no allá en Villa Riachuelo. O sea, me lo dijo una profesora de tecnología. Me dice, yo no puedo enseñar tecnología con una tijera cortando un cartón. Claro. Y me toca eso en Villa Riachuelo. Pero tengo más comodidad en otra escuela de otro barrio. Sí, sí, sí. Entonces ahí, si queremos buscar dónde está el problema, si está en el profesor de primaria, de secundaria, de universidad, en el jardín, en la casa, hay también una problemática social en políticas educativas. O sea, que no se aplican, que la plata, que edificios que se caen, que se rompen. O sea, no todas las escuelas tienen un proyector con una computadora, ¿sí? Claro. Y que vos podés hacer un montón de cosas. No sé, tenemos acá uno de nuestros productores, es coordinador del área de informática en una escuela. Y no es una escuela pública, es una escuela privada. Claro. Pero bueno, es irte al privado, es estudiar depende del lugar. O sea, esta chica te quería entregar el trabajo práctico y tiene que ir a la plaza, tener internet. Entonces, como que ahí, como profe, uno te interpela. Si bien la sociedad cambió, el futuro, y vos tenés a un profe que está en un aula sentado con un pizarrón, pero tampoco las políticas públicas ayudan a eso, a que se mejore. Yo creo que ahí particularmente las políticas educativas no encontraron, o en todo caso sería el sistema político, no encontró el para qué de la educación actual hoy en día. Lo que se termina haciendo muchas veces, y pasa en todos los ámbitos, municipal, provincial, nacional, es subiendo capas. Es decir, bueno, a los pibes creo que les falta tal cosa, entonces dale un cursito de tal. Bueno, le falta tal otra, hay que añadirle tal cosa, tal otra. Cuando buscas de fondo políticas públicas que cambien esa realidad, empezás a encontrar, bueno, el para qué, ¿no? El para qué de la escuela, el para qué de este sistema educativo, el cómo lo mido. Porque venimos de una sociedad que decía, acá lo importante es que la persona sepa dividir, multiplicar, entonces si lo hace bien es súper inteligente. Y hoy en día sabemos que hay competencias de todo estilo, de todo tipo. Entonces nos falta un consenso básico que creo que corresponde no solo al sistema político, sino también en sociedad, porque hoy en día todos hablan el profesor tiene mucha presión antes del directivo de la escuela, después del supervisor y de sus demás compañeros. Hoy en día no solo tiene la presión del directivo, del supervisor, sino tiene la presión de la familia, porque son los primeros que van, que si pasa algo va y discute o está más encima, y también del estudiante, que te dice, mira, en Google a mí me dice otra cosa, puede estar erróneo, mal, distorsionado, pero hay una mayor presión sobre el docente que antes no estaba, ¿sí? Que mal o bien, no estaba tan a debate. Entonces, muchas veces pasa eso, de que se termina hablando excesivamente de eso, y no sé, la muestra más clara es la pandemia, que si vos tenés hijo o hija, estabas en tu casa resguardado y adentro de tu casa estaba la escuela, porque estabas escuchando el Zoom de la nena, de tu nene, y escuchabas qué decía el profesor, y escuchabas las actividades, y escuchabas todo. Algo que en otro momento no pasaba y que ahora, volviendo a la presidencialidad, no pasa tanto, pero había otro involucramiento, ¿sí? Entonces hay una mayor presión sobre el docente, hay una mayor presión de las familias, del estudiante, de la tecnología, empresas como Google que te dicen yo te certifico tal cosa, dejá la facultad, etcétera.
Entonces hay que repensar mucho sobre la educación, el para qué de la educación y el cómo la medimos. Porque si no sabemos cómo medir o qué consensos básicos para nosotros son importantes, nada, va a terminar dependiendo de las olas políticas que vienen. Si está de moda tal cosa como se habla ahora, bueno, hay que aplicarlo tal para este lado. Si después cambian los vientos y está de moda tal cosa, bueno, entonces cambiemos esto y pongamos lo otro. Hasta que no nos sentamos a poder debatir el consenso necesario de qué creemos que necesita esta sociedad argentina, porque no puedes aplicar modelos exitosos en otros países que no sabes si la sociedad va a ser igual y el resultado es igual. Hasta Va a dicho, ser muy difícil. En Argentina también dividís por jurisdicción. Hoy ya no podés hablar solo de Argentina, y porque hay una diferencia entre lo que es Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero, Misiones, lo que sea. O sea, hay una división, hay una separación. Hoy decir la sociedad misionera o la sociedad santiagueña, Claro. para poder aplicar. No sé, hay una universidad en una provincia, me decía una amiga, sí o sí era a la mañana. Universidad pública, solo a la mañana. Y yo a la mañana tengo que trabajar, dice. Claro. ¿Por qué no hay a la noche donde sí puedo ir? Claro. O sea, ya mismo el sistema ese en esa provincia la dejaba de lado. Sí. Encima, es interesante todo esto que estás diciendo, porque también es como que vos también vas narrando y vas mostrando cómo esas modificaciones se van dando y cómo también se va presentando en las personas que muchas veces no cambian. Porque vos dijiste, o sea, es como que a veces entras en aulas y ves que hay profesores que sacan pecho de que con él nadie aprueba. Y ves cómo eso también se modifica en que vos decís, no, pero ahora hay presión sobre el docente. O sea, es como que ahora yo, nueva generación de docentes, yo tengo presión. Y no es que ahora yo no puedo decir nadie aprueba conmigo. Porque si yo digo nadie aprueba conmigo, van a venir todos los padres y el sistema me va a decir, che, ¿qué estás haciendo mal? ¿Por qué nadie está aprobando? ¿Estás enseñando bien? Y también hay que ver cómo no sé cómo decirlo, pero ese cambio que se ve que está siendo bastante social, bastante como integrado en la sociedad, va modificando el cómo las personas van viendo el cómo se ve a la educación, por así decirlo, Sí. y cómo eso también como interfiere en cómo van presentando esas políticas educacionales y cómo van como estableciendo de repente en la situación en la que tiene que estar, dependiendo de qué provincia sea, de dónde está, de qué atraviesa el aspecto social en el que está puesta esa escuela. La verdad que, ¿cómo se puede como lidiar con eso y qué es como lo que ustedes ven desde ese punto de vista? Mira, a mí hay el proyecto de la Escuela Técnica de la UBA en Lugano, me parece muy, muy bueno y muy exitoso en cuanto no solo a las mediciones clásicas, que si agarras las mediciones estilo pruebas PISA, te da que en esta escuela está por arriba de la media de la comuna, ¿sí? De la comuna 8, que es Villa Lugano, Villa Pueyrredón, Villa Soldati, etcétera. ¿Qué significa que está por arriba de la media? O sea que los resultados de las pruebas en general les va mejor a los pibes de nuestra escuela que a los pibes que están en las escuelas lindantes. Ahora, la realidad es que los pibes, la matrícula también son de acá, son de ahí, del alrededor del barrio, igual que las otras escuelas. Donde se encuentra la raíz es en un apoyo, primero, fuerte del área directiva de la universidad, que dice apostamos por un proyecto de escuela pública preuniversitaria. Eso se traduce en formas de currícula más flexible, ¿sí? Yo particularmente, y perdón por ser tan técnico, creo que el desarrollo de la currícula tiene que, por lo menos donde se pueda, porque hay realidades diferentes de las provincias, ser mucho más descentralizado, ¿sí? Parecido a lo que hacen países como, no vamos a agarrar el sistema finlandés, agarrás Estonia, agarrás ciudades específicas de Brasil, que descentralizan un montón de cosas en cuanto a lo que es la educación, ¿sí? No lo más grande, no lo que son recursos financieros ni nada, sino cosas de la currícula o cierta libertad en la cual el directivo que conoce su territorio, que conoce los pibes, puede terminar eligiendo muchas veces desde qué tipo de docente necesita, desde qué tipo de formación quiere darle a sus docentes y un montón de cosas más. Entonces, esa libertad de currícula que tiene la Universidad de Buenos Aires para con sus escuelas preuniversitarias le permite, de acorde a la sociedad en la que se encuentra sumergida, decir, bueno, lo que sirve en el Pellegrini o en el Nacional Buenos Aires, acá en Lugano
no va a servir tanto. Hay que adaptarlo, hay que modificar esto. La especialización que se tenga acá puede servir acá con estos cambios, con estas cosas, con este tipo de docentes, con este tipo de vinculación para con las facultades, mostrando un futuro no inconexo. Muchas veces las secundarias de la ciudad dicen, bueno, ya está, se recibió, listo. No lo vemos nunca más, no hay ningún tipo de seguimiento, no hay ni siquiera a veces vinculación con lo que es la educación superior. Ahora hay un proceso de tratar de vincularlo con universidades, con mi primer empleo, etcétera. Pero eso es algo que se podría haber hecho hace mucho tiempo y que en las escuelas preuniversitarias, al depender de la UBA, tienen mucha mayor fluidez. Entonces, presentarle a un pibe, a una piba, un futuro que no está tan lejos, que le decís, che, vos ya sos de acá, de la capital, de la escuela preuniversitaria, estas carreras están a tu alcance, no son ajenas a vos. Y volvemos a ese proceso de agenización que estigmatiza, por así decirse. Ahí tengo dos cuestiones. Con respecto a la secundaria esta, yo vi el video institucional que subió el Twitter oficial de la UBA. Sube un video presentando que tiene una escuela secundaria, universitaria, un preuniversitario en Villa Lugano. Por ahí los Twitter decían, ¿quieren que los villeros sean ingenieros? Los usuarios de Twitter, ¿no? Que cualquiera que se pone, no sé, Juan de los Palotes dice un montón de pavadas, ¿no? Está bien. Espero que sean los que van a esa escuela sean de Argentina. Uf. Otro tuitero. Siguen gastando plata estos zurdos. ¿Por qué no se ponen otro? O sea, que mi plata sea usada para otra cosa y no para esta gente de la villa. Vos decís esta ajenidad, esos pibes que son diferentes al Pellegrini, diferentes, porque vienen de otro grupo social, estás hablando, porque vienen de otra al secundario. Mira, hay toda una construcción de discursos que obviamente la narrativa desde Twitter o desde un medio de comunicación hace mucho más ruido, pero no es la mayoría. Muchos sabemos que, bueno, es trending topic en Twitter o tiene un hilo con muchos me gusta, no sé qué, pero después la realidad te expresa otra cosa. Entonces el microclima de Twitter termina siendo más hate o etcétera. Lo que sí es verdad es que la narrativa a la hora de mis impuestos o etcétera muchas veces se aplica selectivamente. No, pero como también lo presentan, Ayrton. Vi el noticiero, fui a los videos y decía, atenti, hoy se está por inaugurar la escuela técnica de la Universidad de la UBA. ¿En dónde? En Villa Lugano, estamos en vivo. O sea, lo presentaba un canal de televisión, TN. Sí, así como, es en Lugano. Como si fuese algo sorprendente que... Sí. Bueno, mirá, ahí en Villa Lugano también existe lo que es el CBC de Lugano, que se inauguró hace unos cuantos años ya, con la particularidad de que hay todo un enfoque hacia la zona sur de la capital que por lo menos la Universidad de Buenos Aires entiende que no tiene las mismas realidades que otros lugares de la ciudad. Entonces muchas veces el factor condicionante de cómo te va a ir en tu futuro educativo es si tu familia tiene plata o no tiene plata. La lotería, la suerte de, bueno, me tocó nacer en la familia Pepito. Entonces, las políticas públicas tienen que pasar por modificar eso. Que no sea la suerte del destino la que determine qué tan acceso a la educación vas a tener o no. Ahí la Universidad de Buenos Aires lo que trata de, a través de acercar el CBC, a través de una escuela preuniversitaria, encontrar la forma de conectar a toda esa gente que tal vez de otra forma no estaría ni cerca de la UBA, no estaría ni cerca de la educación superior. Por eso yo soy de los que creen que si bien es importante cuidar a las universidades nacionales con trayectoria, también es importante expandirlas, y eso puede aplicarse a las universidades del conurbano, ¿no? Con una gestión correcta, ordenada. Muchas veces, yo tengo amigos que están en la UNAJ, en la Universidad Nacional Arturo Jaureche, y la verdad que es una universidad que muchos me decían, mira, si esta no se creaba, yo no iba a tomarme 3 bondis para llegar hasta la UBA o hasta la Universidad Nacional de La Plata, que son las que me quedan más cercanas. No, tendría que salir 4:20 de la mañana y después cómo hago si quiero laburar a la tarde. Entonces muchas veces ese proceso de acercar la universidad, de acercar la educación es necesario, por lo menos para empezar a abrir la puerta del debate.
Después podremos decir, bueno, la currícula es la correcta, no es la correcta de acorde a lo que se necesita, es la correcta entendiendo que van a estar estos actores acompañando o no. Pero si no abrimos esa puerta, son muchas personas que quedan por afuera de la discusión.